Muchas veces cuando algo nos pasa, renegamos de Dios, nos peleamos con Dios. Y se lo digo porque a mí me pasó. Yo soy una persona con discapacidad, me falta el pie derecho. Y en un accidente de tránsito yo perdí mi pierna, perdí mi pie, me lo amputaron arriba de la rodilla. Estuve ingresado 2 meses y medio en el hospital porque me entró una bacteria y 9 operaciones me hicieron una laparotomía y me entró bacteria en todas las operaciones. El muñón tuvieron que abrírmelo y me lo llegaban a raspar todos los días con gasas hasta que me sacaban sangre. Fue duro, hermano, pero el terco de esta persona que les está hablando, en vez de pedirle a Dios, peleaba con Dios. Yo decía que Dios era el culpable de lo que me había pasado, porque había gente que andaba robando, matando, y a esa gente no le pasaba nada. Y yo andaba trabajando. Pero no, hermano, yo iba casi bolo, iba dormido. Y esto me pasó son consecuencias de mis malas acciones, hermano. Pero yo peleaba con Dios. Yo renegaba de Dios. Llegaban hermanos a hacer oración por mí y yo les decía que le hicieran ellos si querían. Que yo no quería orar, yo no quería hablar con Dios. En ese plan estaba y mientras más renegaba, más me apuraba aquella infección. Yo hedía peor que un animal muerto, hermano. Hedía peor que un animal muerto. No se podía acercar ni siquiera 50 metros donde yo estaba porque no se soportaba la edentina, hermano. Eso me pasó a mí y en vez de pedirle al Señor renegaba de Él, peleaba con Él, pero la verdad, hermanos, que yo andaba mal en mi vida. Yo mi vida la dedicaba al vicio, a mujeriar y no me acercaba a Dios. Yo vivía descarriado y estas fueron consecuencias de mis actos, hermano. No fue culpa de Dios. Dios no tuvo ninguna culpa, más al contrario, hermano. Ese accidente, el camión quedó deshecho y decía todo el que veía el camión, no, si es que cómo es que está vivo, si el camión está destruido por completo. La cabina estaba como que la habían, como quien agarra un papel y lo aturre, hermano, así estaba la cabina. Yo hedía peor que un animal, hermano, pero yo no quería hablar con Dios. Yo renegaba de Dios. Yo decía que Él era el culpable, cuando el culpable era yo, hermano. Y en ese estilo pasé 2 meses y medio en el hospital, que no me sanaban las operaciones. Los doctores llegaban y me curaban el muñón y me curaban las heridas y no sanaba, hermano. No sanaba. Pero yo como que más me aferraba a pelear con el Señor y entre más peleaba, peor me iba poniendo, hermano. No alcanzaba a ver la misericordia de Dios, no alcanzaba a ver la misericordia del Señor en mí, que estaba vivo porque Él me había dado otra oportunidad, hermano. No comprendía eso. Y yo lloraba, renegaba, peleaba, maltrataba a los doctores, a las enfermeras, como que ellos tuvieran la culpa de lo que me había pasado, cuando el único culpable era yo. Cuesta, hermanos, entender eso, que pasa uno a veces estas cosas por las malas acciones que uno comete. Un día, hermano, como a las 2 de la mañana, volteo a ver hacia la pared y veo el rostro del Divino Maestro. Y empiezo a llorar, hermano. Empiezo a llorar y a pedirle perdón a Dios. Y era un perdón, hermano, que me salía de adentro. Un perdón que nunca había perdido y quizás nunca he vuelto a pedir. Yo le pedía perdón a Dios. Perdón por cómo había actuado en mi vida y perdón por cómo me estaba comportando en ese momento. Perdón por renegar de Él. Le pedía perdón por pelear con Él. Le pedía perdón por no hacer oración, por no hablar con Él,
por no decirle a Él, Señor, no aguanto esta crisis que estoy viviendo, no aguanto estas curaciones, no aguanto estas operaciones. Pero en vez de decirle eso, peleaba. Y le pedía perdón a Dios. Yo después le pedí perdón y le dije, Señor, me arrepiento de cómo me he comportado. Quiero de aquí comportarme diferente. Hermano, yo ya no le pedía que me sanara. Le pedía que me perdonara. Le pedía que me perdonara. Llegaron los médicos, hasta una psicóloga llegó. Pero yo no quería hablar con ellos. Yo solo quería hablar con Dios. Solo quería pedirle perdón a Dios. Y mi llanto era sincero y me salía de adentro, me salía del alma, porque estaba arrepentido de cómo había actuado. Solo el Señor, en su gran misericordia, fue capaz de ayudarme. Otro, les digo que así como había hablado, renegado de Él, una persona humana no me ayuda. Pero el Señor Jesús es amor, es bondad, es misericordia. Por eso vino a este mundo, porque quiere ayudarnos. Solamente tenemos que comprometernos con Él, hablar con Él, decirle qué es lo que me duele, decirle qué es lo que me pasa, hermano. No culpes a Dios de tus enfermedades, no culpes a Dios de tus problemas. Simplemente dile, Señor, confío en ti. Yo le dije, Señor, confío en ti. Si es tu voluntad, sáname. Pero lo que yo quiero, Señor, es que me perdone por lo mal que he actuado. ¿Y saben qué, hermano? Después de 2 meses y medio de que no me sanaba ninguna enfermedad, el Señor en una semana me sanó. Porque cuando yo le pedí perdón, a la semana de haberle pedido perdón y haberme reconciliado con Él, sanó todas mis heridas, sanó mis operaciones. Los médicos no creían y decían que qué había hecho, que qué había tomado. Pero ellos no sabían que había tomado de la mejor medicina, que es Jesucristo. Yo te aconsejo, hermano, que hables con el Señor. Él, como un buen padre, quiere escucharte. Habla con Él. Dile cómo te sientes. Dile qué es lo que te molesta. Dile al Señor. Él está allí esperándote que le hables. Él está allí esperando que tú te comuniques con Él. Él, como un buen padre, oye a sus hijos, así Él nos quiere escuchar a nosotros. Él sabe lo que necesitamos, pero Él quiere escucharnos, que nosotros le hablemos, que nosotros le digamos, Señor, ayúdame. Señor, ya no puedo más. Señor, en tus manos me pongo. Acerquémonos al Señor y no reneguemos, mas al contrario, hablemos con el Señor y pongámonos en sus santas y benditas manos, que Él quiere ayudarnos, Él quiere socorrernos, y te lo dice a alguien que ya pasó por eso y el Señor lo escuchó.